Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, le damos la bienvenida a un nuevo canto. Entonces, canto 11, capítulo 1, la maldición sobre la dinastía Yadu. Empezamos mal. Sí, canto 11 y 12, ya empieza a bajar la música ya de a poquito, de esta gran orquesta del Bhagavatam, y ya empiezan los acontecimientos finales de la vida de Krishna, y también un anticipo de lo que se viene, o sea, de nuestros tiempos actuales, de Kali Yuga. El canto 11 en sí es bien diferente al canto 1, al canto 10, en el sentido de que es más instrucciones. Ya no hay más tantas historias como había en el canto 10. Entonces, aunque en este capítulo, el primer capítulo, tenemos justamente la historia de esta maldición a la dinastía Yadu. La dinastía Yadu eran todos los parientes de Krishna, y se explica cómo es que ellos partieron de este mundo. Vamos a ver en este capítulo algunas cuestiones con respecto a esta partida, que realmente no es muy decorosa, se podría decir la palabra, no es muy prolija, la partida de los Yadus, y cómo los acharyas entonces analizan esta partida no tan atractiva, ¿no? Porque se mataron entre ellos, digamos, es una cosa media borrachos. Más desprolijo que eso, no sé. Entonces, el canto 11 en sí, vamos a ver 11 razones de cómo explican los acharyas acerca de esta partida de los Yadus. No hoy. Hoy vamos a dar una introducción, pero en la próxima clase vamos a hablar de estas 11 razones. Vishwanath Chakravarti da en su comentario de este canto, ha dado un resumen de todo el 11º canto de la siguiente manera. Interesante. Cortito. El capítulo 1 describe el comienzo del Maujala Lila. Maujala significa la partida del Señor, ¿no? Los pasatiempos de la partida del Señor. O el preludio de la destrucción de la dinastía Yadu. El capítulo 1, el de ahora. El capítulo 2 al 5 describen las conversaciones entre los 9 yogendras y el rey Nimi. Conversaciones. El capítulo 6 describe las oraciones de Brahma, Shiva y otros residentes del cielo. Y acá viene el asunto que es lo que más se va a hablar en el canto 11. De los capítulos 7 al 29 presentan la conversación entre Krishna y Uddhava, que se conoce como el Uddhava Gita. Prácticamente el canto 11 se trata de eso. Es como un Bhagavad Gita dentro del Bhagavatam. Sí. Aunque el receptor de estas instrucciones ya no va a ser Arjuna, sino que va a ser Uddhava. Y Uddhava tiene una característica especial con respecto a Arjuna, que Arjuna estaba para cumplir una misión específica como Kshatriya, y hay cosas que Krishna le dijo a Uddhava que no se la dijo a Arjuna. Por ejemplo, nosotros sabemos que a Arjuna jamás se lo envió a hablar con las gopis, ni explicar todas estas relaciones que las gopis tienen con Krishna. Arjuna no. Por eso que las instrucciones del Bhagavad Gita son hasta cierto punto. Ahora, las instrucciones de Uddhava vienen a profundizar algunos de los aspectos del Bhagavad Gita y a hablar, según lo que dice Burishan, que voy a compartir en los materiales de lectura de esta lección. Hay un libro de Burishan Prabhu, que le hizo la guía también del Bhagavad Gita. Bueno, para el canto 11 y 12 también hay una guía, donde él explica de que en el Bhagavad Gita a veces el Bhakti no era explícitamente mostrado, al menos en los primeros capítulos. En cambio, en el Uddhava Gita, obviamente en medio del Bhagavatam, el Bhakti no se esconde, al contrario, ¿no? Se difunde. Así que está mucho más explícitamente explicado, mucho más profundamente explicado algunos aspectos también del Jnana Yoga y otros del Varnashram Dharma, del Sankhya.
muchos aspectos interesantes que nos va a acompañar en este canto 11. Perdón, ¿qué Varna era? ¿Qué Varna era? Era un amigo de Krishna de Dwarka. Me parece que era más del Kshatriya, porque era el consejero, pero también tenía, o sea, es una combinación de Kshatriya y Brahmana, porque daba consejos en la orden real. Por ahí. Entonces, en cierta medida, sí, tenía una capacidad para asimilar ciertos conceptos que Arjuna no era una cuestión de menos o más capacidad, sino de posición, de servicio a Krishna. Entonces, esto con respecto a los capítulos 7 al 29. El capítulo 30 describe la retirada de la dinastía Yadu de la tierra. El capítulo final describe, el 31, la desaparición de Krishna. Así estamos con el capítulo 11. Triste, ¿no? Pero bueno, todo es néctar, por donde lo veas, ¿no? Como donde se lo coma, el Bhagavatam siempre hay algún tipo de néctar. Así que esto es lo que nos va a acompañar. Van a haber instrucciones, como ya vimos, Varnasandharma, bueno, de todo, en este canto 11, pero muchas instrucciones. Lo primero que dice Shukadeva Goswami a Parikshit es que explica que de pronto los Yadus se partieron, que debido a una maldición de los brahmanas, se mataron a sí mismos en un lugar sagrado. Así nomás la tira Shukadeva Goswami. Parikshit dice, momento, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que los Yadus, los compañeros de Krishna, los asociados de Krishna, sean maldecidos primero por los brahmanas? Segundo, que se maten entre ellos. Había muchas cosas aquí que nos cierran con respecto a la... Así que Shukadeva Goswami comienza a describir detalladamente esta historia, que la describo así detalladamente para después pasar a cada uno de los aspectos. Primero que se describe ahí es que grandes sabios, entre ellos estaba Narada Muni, y otros más, bueno, todo el jet set de sabios que ya conocemos, Kamva, Asita, Vishvamitra, Durvasa, Brigu, Angira, Kashyapa, Vamadeva, Atri, Vashista, Narada, junto con otros, son los sabios que están siempre, parece juntitos, ¿no? Se reúnen, al menos en ese momento, celebraron una vez rituales fruitivos que otorgan abundantes resultados piadosos, traen felicidad y quitan los pecados de Kali Yuga para el mundo entero con solo ser relatados. Los sabios ejecutaron debidamente estos rituales en la casa del jefe de los Yadus, Vasudeva, el padre del Señor Krishna. Esto lo hicieron en Dwarka. Hicieron un yagya muy especial que, según lo que dice este verso, otorgaba abundantes resultados piadosos, traen gran felicidad y quitan los pecados de Kali Yuga. En el significado se explica que un yagya así es muy completo. Porque generalmente están los yagyas o que se hacen y que no es que producen felicidad en ese momento, sino que es para resultados. Por ejemplo, si hacemos un yagya, ahí un fueguito, ¿no? Y capaz hace calor, ya suaja, ¿no? Digamos. Pero estamos esperando de que eso traiga la lluvia, que nos dé una felicidad posterior para que se cure no sé quién. Esos son yagyas o Ashmaveda yagya, como se explica en este significado. Son yagyas que quizás no nos dan una gran felicidad hacer el yagya, pero que producen buenos resultados después. Este es un tipo de yagya. Y después explican el significado. Otro tipo de yagya o actividad piadosa es cuidar tus hijos. Y cuidar a tus hijos es un beneficio directo. Vos te da felicidad y tenés el resultado ahí, de cuidarlos en sí. Es el ejemplo que se da acá, al menos. Ahora, los sabios que estaban ahí estaban haciendo un yagya que era para todo. Era tanto, daba felicidad hacerlo, como también traía resultados piadosos para el futuro, como también purificaba Kali Yuga, como también les daba felicidad a ellos mientras lo hacían. Cualquier similitud con los kirtan de los devotos no es pura coincidencia, especialmente si estaba Narada Muni ahí. Yo no lo veo a Narada Muni haciendo un ritualcito para a ver que tengas un buen esposo, ¿no? No, los rituales, me imagino, de Narada Muni eran servicio devocional directo. No se dice nada en el significado acá de qué tipo de ritual era, a no ser este tipo que estamos diciendo. No se lo compara con el Sankirtan Yagya, pero es obvio que el Sankirtan Yagya tiene todo eso en sí mismo.
como dice, Cheto Darpana Marshanam, limpia el corazón, da felicidad y produce buenos resultados. Así que no podemos envidiar ese yagya que hizo Narada Muni ahí, porque hoy lo tenemos instituido en toda nuestra tradición Hare Krishna. Entonces estaban haciendo ese yagya y cuando terminaron, eso pasó en Dwarka, Krishna les dijo, Krishna mismo los invitó a que vayan a otro lugar llamado Pindaraka. Pindaraka. Recuerden ese lugar porque ese es el lugar fratricida, ¿no? Es el lugar donde pasó lo de los Yadus, Pindaraka. ¿No es ¿Pravasa? Dice Pindaraka. Yo también pensaba que era Pravasa, ¿no? Pindaraka. No se dice nada de Pravasa. Que esa tiene otro nombre. Pero ese lugar existe hoy en día. ¿Dónde está acá? Yo se los muestro. Así. Los sabios fueron llamados a la casa de Vasudeva para realizar. Y luego Krishna los envió a Pindaraka, un lugar sagrado cercano, situado a unas 2 millas del mar Arábigo en la costa de Gujarat. Su nombre actual sigue siendo Pindaraka. O sea que uno puede ir a visitar ese lugar. Bien, entonces fueron a ese lugar y en ese lugar parece que también iban a hacer un yagya o no sé qué. Bueno, cuando están los sabios ahí siempre hay algo religioso. La cuestión que en ese momento también fueron los yadus, y ahí comienza el comienzo del fin. Uno de los yadus, uno de los hijos de Krishna, Samba, instigado por los otros hijos de Krishna también, le dijeron a Samba que se disfrace de mujer. Hicieron como que estaba embarazada y se acercaron a los sabios para divertirse o para burlarse en un sentido. Entonces le dijeron a los sabios que estaban ahí, acá tenemos a esta mujer, por favor dinos qué va a ser, hombre o mujer. Los sabios obviamente se dieron cuenta de que todo era una broma y que no les gustó la broma, porque era una burla en un sentido. Generalmente una broma, para que sea divertida, el otro también tiene que estar en la broma, no es que si no te estás bromeando, eso es bullying, se llama. Entonces, así pasó que los sabios se dieron cuenta y ante la insolencia esta, ellos le dijeron, lo que vas a tener es un pedazo de hierro que va a ser la causa de la destrucción de toda su dinastía. Se asustaron mucho cuando sacaron la tela que cubría el falso embarazo de Samba. Se dieron cuenta que tenían un pedazo de hierro y se asustaron tanto que inmediatamente se fueron a Dwarka y se lo mostraron a Ugrasena, al rey. Bueno, obviamente, seguramente le habrían dado un chachá, ¿no? Por haber hecho eso. Y Ugrasena ante eso dijo, bueno, hay que, disolver, ¿no? Ese hierro, ¿no? Empezaron a cortarlo en pedacitos chiquititos, pero quedó un pedazo. Tiraron todos los pedacitos chiquitos al océano, inclusive también el pedazo grande, y los pedacitos chiquitos se disolvieron en el océano, pero después llegaron nuevamente a las orillas y eso se convirtió en un tipo de semilla que hicieron un tipo de caña a orillas del mar, que fueron las cañas que luego utilizaron los yadus para jocosamente darse en la cabeza cuando estaban borrachos, y que eso produjo la muerte de ellos. Y el otro pedazo, el que quedó, el grande, también se lo comió un pez, un pescador, que no recuerdo ahora el nombre, bueno, pero está acá en el Bhagavatam, que va a ser muy famoso luego. Ese pez, abrió el pez, vio que había ese pedazo de hierro y entonces dijo, bueno, aprovechemos, hacemos una punta de flecha. Así que ya se imaginan para quién era esa punta de flecha. Ese cazador, después más se va a ver en el último capítulo de este canto, de este canto, que va a ser la flecha que va a atravesar el pie de Krishna sin querer. El cazador le da con esa flecha al pie de Krishna y Krishna entonces parte de este mundo.
Así que esa fue la maldición de los sabios, así es como sucedió, lamentable. Lo explicó todo ahí. Y bueno, Parikshi y nosotros también decimos, ¿no había otra manera de que los yadus partan? ¿Por qué Krishna quiso que los yadus partan? ¿No? Todas estas razones las vamos a explicar en las siguientes clases. Ahora, lo que hay que saber de esto. Primero que todo, ¿por qué se enojan los brahmanas? ¿No? Que esto es algo que una vez en la clase, veo que los brahmanas se enojan. O sea, que ¿por qué se enojan? Acá el rey Parikshit preguntó, y él no cuestionó el asunto de que los brahmanas se enojen, sino que dijo las razones por las cuales se deberían enojar, las cuales no podría pasar eso con los yadus. Esto es interesante, porque legitima que los brahmanas se enojen. Ahora, dice Parikshit, ¿cómo pudieron los brahmanas maldecir a los vrishnis? Y no dice, porque ellos supuestamente tienen que estar siempre Om. No dice eso. Dice, quienes siempre, que no se merecían los vrishnis esos, los yadus esos, quienes siempre eran respetuosos con los brahmanas. Es interesante. Significa que los brahmanas pueden enojarse cuando alguien no respeta a los brahmanas. Interesante. Eso. Primer punto. Si un brahmana ve que no se respeta a la comunidad brahmínica, él puede enojarse. Porque supuestamente es un enojo educativo. La sociedad debe respetar a los maestros. ¿No? Segundo, quienes eran respetuosos con los brahmanas, los yadus, caritativos, generosos. Se enojan los brahmanas cuando alguien no es generoso. Interesante. Muy interesante el punto ese de que ese egoísmo, ese asunto de pensar solamente en uno, nos pone de mal humor a los brahmanas, ¿no? Uno tiene que ser educado y siempre ayudar a otros. Si uno piensa solamente en uno, esta es una condición que no deja muy conforme a los brahmanas. Y tercero, inclinados a servir a personalidades superiores y exaltadas. Esto lo dice Parikshit. Él entiende que estas tres razones podrían ser causa de que un brahmana se enoje. Servir a personalidades superiores y exaltadas significa, bueno, el respeto por mayores y todo eso. Así que, y encima, cuyas mentes siempre estaban completamente absortas en pensar en el Señor Krishna. O sea, todo esto lo tenían los yadus. Ellos eran respetuosos con los brahmanas, eran generosos, eran respetuosos con las personas mayores y siempre estaban conscientes de Krishna. Así que los brahmanas, ¿por qué se enojaron con él? Él cuestionaba esto. Bueno, por eso preguntó eso y cuando le dijo Shukadeva Goswami, ¿qué es lo que hicieron Samba y los hijos de Krishna? Ahí uno puede ver que hay una pequeña insolencia que más o menos no respeta a los brahmanas y no sirve a las personalidades superiores y exaltadas. Entonces, alguien podría decir que eran los miembros de la familia de Krishna. ¿Los brahmanas no sabían de eso? Esto es interesante también. Esto se va a profundizar mucho cuando hablemos de las 11 razones de que Krishna eligió esta forma de que partan, ¿no? Los brahmanas son los hijos de Krishna, son los hijos de tal persona, es el hijo de Prabhupada, es el hijo de tal devoto, o es pariente, o viene de una sucesión discipular de no sé qué. O sea, debería ser condescendiente con eso, ¿no? O indulgente con eso. Krishna no es parcial ni siquiera con su familia. Esto es lo interesante. Hay una de las razones por la cual esto se llevó a cabo, a pesar de todas las circunstancias, es que Krishna no es parcial. Esto lo dice Krishna en el Bhagavad Gita. Samohan Samabhuteshud, bueno, 9.29. Yo soy imparcial con todos, no soy parcial con nadie, pero aquellos que me sirven, yo soy un amigo y estoy con ellos. Eso es interesante porque uno dice, pero entonces es parcial con los devotos. Sí, con los devotos.
Pero ser devoto es una opción de cualquiera. En cambio, ser hijo de Krishna, pariente o lo que sea, no es una opción. ¿Me explico? Eso es una descendencia nada más. Es algo que Krishna arregla para los pasatiempos. Pero si inclusive los parientes de él se portan mal, Krishna no tiene ningún problema de que los brahmanas lo castiguen. Es interesante para que se entienda que el reino de Dios no está asegurado por descendencia, o por título, o por lo que sea. Si no te portás bien, Krishna dice, bueno, es tu problema. Esto es lo primero. Y para no adelantar ya, no hacer spoiler de lo... Yo siempre pensé que, o sea, según lo que se habla en el tercer canto, cuando vieron que Krishna... sí, en el Bhagavatam se dice que Krishna eliminó a los yadus, o hizo esos arreglos, para eliminar la carga de la tierra. La carga. Entonces uno puede preguntarse, ¿carga? ¿Un montón de devotos de Krishna hacen carga a la tierra? Pero lo que queremos no es que haya devotos por todas partes, que eso le va a hacer mal a la tierra. Que se tienen que... Cuando el movimiento Hare Krishna crezca un montón, significa que vamos a tener que hacer una guerra fratricida para eliminar Hare Krishna porque es demasiado para la tierra, ¿no? El cuestionamiento que uno podría hacer. Entonces, esta es la pregunta que siempre uno se hace y por eso los acharyas toman mucho tiempo de explicar esta partida de los yadus. ¿De qué manera los yadus eran una carga para la tierra? Entonces, una explicación que siempre se daba en anteriores cantos era acerca del poder que tenían los yadus, ¿no? Tenían un gran poder porque eran semidioses o eran habitantes de Vaikunta que vinieron a acompañar al Señor. Entonces, cuando hay mucho poder, poderes que son desequilibrados para los terrícolas, cuando hay personas que tienen superpoderes y que están junto con los terrícolas que no tienen tanto poder, eso hace un desequilibrio en el mundo, porque mucho poder no tiene mucho sentido para personas que están en un mundo con menos poderes. Entonces ese desequilibrio puede ser peligroso. Inclusive si los que tienen ese poder son personas devotas. ¿Me explico? Entonces esa era una explicación que a mí me satisfacía antes de cuando ahora van a hablar de estas 11 razones. Bueno, los yadus no es que eran malos, sino que eran poderosos. Y eran demasiado poderosos para que la tierra los sostenga, porque ellos eran habitantes de otras zonas de este universo, eran semidioses. Entonces la tierra admite humanos, no seres celestiales con tanto poder. Esa era la explicación que yo me daba antiguamente. No era cuestión de falta de pureza, que la carga era porque eran demasiado pecaminosos, sino porque la carga era porque tenían demasiado poder. ¿Está bien? Por ahí era como un mono con navaja, digamos, ¿no? Bueno, en este caso no era un mono, era alguien, ¿no? Eran los yadus que sí podían tener gran poder. Pero también, y esto van a explicar en las 11 razones posteriores, eso significaba un riesgo. Porque poder nunca está asegurado que se hace con el poder, inclusive en las personas piadosas. Y es un riesgo que no quería correr Krishna. Esto se va a explicar luego, ¿no? Así que Krishna decidió, y ya vamos a ver, por qué eliminar a los yadus. Pero una cosa, y esto para terminar la clase de hoy, es que Krishna hizo algo muy interesante antes de partir, y eso es lo que hizo Krishna cuando estuvo en este mundo, es de crear una opción. Hay un verso muy interesante, una opción especial para todos los mortales, ¿no? Para todos nosotros. No solamente los de esa época, sino nosotros también. Porque Krishna lo que hizo fue mostrarse. Una de las misiones. Krishna vino y dice, la misión de él fue destruir a los demonios, lo destruyó con la batalla de Kurukshetra, él mismo, en su infancia. Todo eso, listo, limpió la tierra.
pero también tenía otra función Krishna al venir él, porque todo eso lo podría haber hecho Vishnu, alguna encarnación de Krishna, sus devotos, lo empoderaba ahí Arjuna, cualquier kshatriya por ahí, mataba todo eso, hacía un superhéroe y chao, ¿no? Pero él mismo, ¿por qué vino él mismo? También para mostrarse, porque cuando Krishna se muestra, a comparación de otras encarnaciones, él muestra toda su belleza en todos sus sentidos, tanto su belleza física, su forma de caminar, sus palabras, y dice que, Vishwanath Chakravarti dice que dejó a las personas sordas de cualquier otra cosa excepto de las palabras de Krishna. Dejó ciega a las personas de cualquier otra belleza que la belleza de Krishna. Dejó paralíticas a las personas, ¿no? de las acciones, solamente de escuchar las acciones de Krishna. Entonces dice Vishwanath Chakravarti, dice, en realidad Krishna no fue misericordioso, sino que fue un simple ladrón, porque le robó a todos los sentidos. Eso es un poco la misión de Krishna cuando vino, mostrarse. Por eso que Krishna significa supremamente atractivo. Es una encarnación que lo que quiere producir en los seres vivientes es atracción. También hay instrucciones, Bhagavad Gita y todo eso. Pero lo que se quiere es como esa, ¿no? Como tenemos ahí, Radha Krishna. ¿Qué nos produce cuando vemos ahí? Atracción. Listo. Es focalizar la mente de todas las personas en Krishna. Y eso lo logró Krishna. Y no solamente para la gente de esa época, porque dice el verso este también, es un verso muy lindo, donde dice que inclusive Krishna pensó en nosotros también, en los habitantes de hoy en día. Porque él dice, apoderé también a Vyasa para que me describa a mí en el Bhagavatam, para que nosotros podamos también lo mismo, quedar ciego, mudo, ¿no? Sordo y paralíticos. Donde lo más lindo en esta vida sea escuchar acerca de Krishna. Y agarremos el Bhagavatam y digamos, ¿leemos el Bhagavatam o el Señor de los Anillos? ¿No? Entonces, ya listo, Bhagavatam, ¿no? Empieza a tener, digamos, las historias de Krishna, a robar con las historias de Krishna, con la forma de Krishna, todos los otros atractivos del mundo material. Simplemente dejando para nosotros todas estas glorias de él. Así que la misión ya la había cumplido, tanto la misión de los que los semidioses le habían encomendado, de matar los demonios, como la misión de dar esta opción para todos los seres de este mundo de atraerse a él. Así que, bueno, y para terminar, al menos la cuestión de hoy, es que un aspecto a tener en cuenta en esta estrategia de prédica, se podría decir, de Krishna, es una estrategia que nosotros la deberíamos tener en cuenta, al menos para esta era. Que es la estrategia de mostrar la belleza de Krishna. Sí, Krishna dijo algunas palabras también, pero no unas palabras en el tipo de evangelizar, sino que te digo las palabras tan lindas que vos fíjate después si te atraen más estas palabras, como por ejemplo el Bhagavad Gita, que para las instrucciones de Paramahansa Yogananda, qué sé yo, no sé, o de, ¿cómo se llama el que habla en internet? El yogi, el Sadguru. ¿Qué querés, las instrucciones de Krishna o la de Sadguru? ¿No? O cualquiera. Entonces, quizás nuestro papel es reproducir esa estrategia de Krishna y simplemente mostrar la belleza de Krishna. Y después dejar que las personas digan, bueno, acá la tenés. En ese esfuerzo, obviamente, tenemos que ser muy expertos para no ponernos nosotros entre Krishna, entre la belleza de Krishna, ¿no? Y la gente, nuestra fealdad, exactamente. No meter ahí nuestra, ¿cómo se llama? El ganchito del escorpión, ¿no? Ahí en el medio y envenenar ese asunto. Un filtro, sí. Así que cuanto más nosotros podamos presentar a Krishna tal como es, hay mucha garantía, ¿no? De que las personas puedan elegir. Puede ser que no, obviamente, ¿no? Porque sí, cuando estuvo Krishna mismo, muchas personas no eligieron, pero hay más posibilidades de nosotros hacer que la gente tome a Krishna, mostrando a Krishna tal como es, que nosotros tratando de hacer nuestros arreglos materiales.
Bueno, eso quería compartir con ustedes. Próxima clase nos vamos con los 11 tipos de razones de por qué Krishna eligió disminuir la carga de esta tierra eliminando a sus propios parientes. Muchas gracias. Hare Krishna. Krishna, hey, Krishna, 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 Krishna.